Muy buen día, jóvenes de octavo grado. Nuevamente nos vemos acá por este medio de comunicación con el objetivo siempre de ir desarrollando la teoría del contenido del cual nos corresponde hablar en esta ocasión, el cual es escultura y arquitectura. Indicador de logro 3.7. El cual dice investiga la incidencia de la arquitectura latinoamericana en el desarrollo actual de los países. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a hablar sobre la escultura y la arquitectura, cómo ésta ha incidido en cuanto a lo que es el desarrollo y cuáles han sido los aportes de tanto la escultura como de la arquitectura. Recordemos que en el contenido pasado veíamos sobre la pintura latinoamericana. Entonces es muy importante que llevemos la secuencia la cual hemos iniciado. Muy bien, vamos a empezar entonces hablando un poco de la escultura en América. Como ustedes pueden observar en esta imagen representa, bueno, es una parte representativa de América, pero, y bueno, y se encuentra exactamente en México. Es exactamente el Paseo de la Reforma México. Entonces, por esa razón, se las estoy presentando porque a eso se le llama escultura. Entonces, con la gestación del Estado desde finales del siglo XIX, prolifera la demanda de la escultura conmemorativa. Exactamente. El cual se encargaba por los administradores del Estado. Las obras venían a cubrir varias necesidades. Las obras, obviamente, estamos hablando de la escultura, ¿verdad? ¿Por qué vendrían a cubrir las obras varias necesidades? Número uno, porque hay que recordar que cada obra simbolizaba un adelanto en la cultura. Número dos, porque promovió a los próceres considerados dignos de ser imitados. Y número tres, porque eran parte de la ornamentación de calles y avenidas. Por esa razón, la escultura vino a cubrir las grandes necesidades de muchas ciudades. Era frecuente la construcción de paseos públicos adornados con esculturas como el Paseo de la Reforma en México. También otro paseo similar al que estamos mostrando, podemos mencionar el Paseo de Guzmán Blanco en Chile y también el Paseo Independencia, el cual se encuentra aquí en El Salvador, mejor conocido como el Parque, ¿verdad?, de la Independencia. Se pretendía, ¿verdad?, que fueran libros abiertos de la historia nacional, o sea, con ese fin es que se crean lo que es la escultura, pero lamentablemente hay que hablar, ¿verdad?, que esto también, que o no, la escultura moderna hizo que los gustos de los escultores muchas veces no coincidían con los de sus clientes, es decir, que a veces el cliente pedía esculturas donde muchas veces no coincidían, ¿verdad? Porque recordamos algo bien importante, así como un pintor se luce a la hora de plasmar su arte, así también los escultores deben de lucirse. Entonces muchas veces habían ahí cosas que no concordaban en cuanto a lo que se refiere a los gustos. Ahora bien, hay que mencionar que la escultura moderna ya no tiene por misión la representación de una figura humana, sino que también hoy en día, cuando hablamos de escultura moderna, también tiene que ver con el hecho de plasmar movimiento, vivacidad, características presentes muchas veces en animales, objetos. Para ello se introducen nuevos materiales y técnicas, ¿verdad? Se comienzan a utilizar hierro, como en el ejemplo que les estoy mencionando, que les estoy mostrando en esta imagen. Vemos una escultura moderna que está fabricada con hierro. También se comienza a utilizar lo que era la madera, el cartón
el cemento, vidrio. En la técnica se utilizan nuevos recursos expresivos como agujeros en las obras. Entonces acá es un claro ejemplo de dos esculturas modernas donde están representadas con material diferente. En América Latina, ¿sabían ustedes que estas ideas llegaron hasta 1920 de ese tipo de escultura? El argentino Antonio Sibellino, en 1891 a 1960, este argentino esculpió composición de formas. Fue el primer escultor que empieza a realizar este tipo de esculturas, conocidas como una obra abstracta en Latinoamérica. Entonces, con el tiempo, la escultura gana presencia con los impulsos del muralismo, de integrar la escultura. Con el tiempo también la escultura empieza a ganar presencia en la pintura y también en la parte de la arquitectura. Entonces, entre los representantes de la escultura moderna se encuentra, por decirlo así, el mexicano Ignacio Asunsolo. También podemos mencionar al colombiano Edgar Negret. En Venezuela se destaca Jesús Rafael Soto y en El Salvador el español Benjamín Saúl. Estos son los mayores representantes de la escultura moderna en la actualidad, donde ellos han plasmado sus obras, ¿verdad? Sus obras y obviamente utilizando técnicas diferentes. Ahora bien, vamos a pasar a hablar un poco de la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura, estamos hablando de la gestación del Estado también influyó en la construcción de obras públicas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a algunas se les dio tanta importancia que no se respetaron los cánones estilísticos de la época. Entonces, esto dio auge que la arquitectura a finales de 1800 en Europa y en América Latina era ecléctica. Es decir, ¿qué significa eso? La palabra ecléctica significa que el arquitecto tenía la libertad de combinar uno o más estilos arquitectónicos en una misma obra. Entonces, por esa razón, aquí les estoy mostrando la arquitectura colonial, ¿verdad? Más sin embargo, también en las obras públicas de carácter emblemático, como edificios de los parlamentos, palacios nacionales, también los teatros nacionales, se ignoró este estilo y se escogió el estilo neoclásico para dar la idea de monumentalidad del Estado. Es decir, que muchas veces los diseños, ¿verdad?, de los arquitectos iban enfocados a un estilo diferente, dejando el estilo neoclásico, ¿verdad? Dejando el estilo de grandes figuras emblemáticas, pues porque hay muchos lugares, así como este templo católico, ¿verdad? Tiene una arquitectura que se remonta a la época colonial, pero de esos tipos de estilos en la actualidad son pocos y la verdad que cuando el turista, va a un lugar y los aprecia, pues aprecia lo que es la arquitectura de la arquitectura y a la misma vez el diseño, cómo fue construido dicho monumento. Entonces, es muy importante mencionar que en mucha arquitectura emblemática de la época colonial figuran Cristóbal Colón, Simón Bolívar y José de San Martín, ¿verdad? Entonces fueron figuras emblemáticas en la colonia. Por tal razón, en muchas arquitectura colonial figuran este tipo de personajes. Vamos a hablar ahora de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna
llegó primero a México en la década de 1920, impulsada por proyectos de vivienda de interés social, fruto de una revolución mexicana. Esto, quieras o no, brindó trabajo a varios jóvenes arquitectos como José Villagrán García, que había estudiado textos del pionero de la arquitectura moderna. También para Le Corbusier, lo principal fue también otro joven escultor. Él decía que el principal diseño de una obra era que todos los elementos tengan una función para hacerla habitable. Entonces, la función era más que todo, era una función importante en cuanto a lo que era el aspecto estético. Entonces, si nosotros nos remontamos y notamos una diferencia entre la arquitectura colonial con la arquitectura moderna, o sea, son cosas muy diferentes, son estilos diferentes, diseños más frescos. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que todo lo que era la arquitectura moderna venía con énfasis en un aspecto más estético y que fuera habitable. Entonces, por tal razón, predominan en esta arquitectura el uso de nuevos materiales, como por mencionarlos, el hierro, el cemento, el vidrio, que son de bajos costos. Este aspecto volvió atractivo en muchos estilos en cuanto a lo que eran las obras estatales, ¿verdad? Durante los años 30, en países como Brasil, en Argentina, se construyeron edificios para albergar a familias obreras, para albergar también a hospitales, como parte de los primeros pasos hacia la industrialización. Pero exactamente hacia 1960, este tipo de arquitectura moderna tomó más fuerza por el proyecto de desarrollo industrial en países siempre, ¿verdad? Como Brasil, que ha sido, mejor dicho, uno de los países en destacarse mundialmente con la fundación de su nueva capital, Brasilia, por el arquitecto del brasileño Lúcio Costa. La nueva ciudad fue prácticamente como un laboratorio para muchas ideas. Y de ahí viene este arquitecto, Le Corbusier, ¿verdad? Con estas construcciones, dice él, se busca, quiere decir, no solucionar los problemas del crecimiento urbano, no tanto eso, sino que proyectar una imagen de progreso de las sociedades latinoamericanas en el marco de la industrialización. Entonces, este tipo de cultura moderna es lo que ha venido prácticamente a dejar atrás todo lo que era la arquitectura colonial, ¿verdad? Entonces ya es una arquitectura donde ya se ponen de manifiesto y a prueba otro tipo de elementos, como los ya mencionados. Muy bien, esto era en cuanto a lo que es el contenido de sociales y a continuación vamos a hablar un poco de la asignatura de MUSI. En MUSI, jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar del contenido uso irresponsable de las redes sociales, del indicador del logro 3.2, el cual nos dice muestras conductas responsables y conscientes ante la información personal que se comparte en las redes sociales y el riesgo que esto representa. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a hablar de las famosas redes sociales, ¿verdad? Y cuando hablamos de redes sociales, hay algo muy importante que vamos a hacer. Primeramente, ¿cómo nos afecta el uso de las redes sociales? Vamos a analizar esto primeramente. Para ello, yo te hago a ti, que me estás poniendo atención y que estás viendo este video, tres preguntas muy básicas. La primera, ¿dejarías abierta la puerta de tu casa para que entre cualquier persona? ¿Por qué? La siguiente pregunta que yo te hago es, ¿publicarías en algún periódico a dónde estás pensando ir de vacaciones? Y la tercera pregunta, ¿te gustaría que un desconocido te siga a todas partes? Entonces, bajo esas tres modalidades,
lo que yo necesito es que comprendamos que muchas veces nosotros hacemos un mal uso de las redes sociales. Cuando hoy en día las redes sociales, quieras o no, es una excelente herramienta de comunicación a la que gran número de personas pueden accesar y acceder con facilidad. Sin embargo, su uso inadecuado puede poner en riesgo la intimidad de alguien en cuanto a la información que se publica, ¿verdad? Entonces, es ahí el problema de las redes sociales, cuando nosotros la dejamos, la red social, sin configurarla adecuadamente y compartimos, aceptamos a todo tipo de personas. Entonces, es de suma importancia que al hacer uso de las redes sociales, una persona se informe primeramente cómo funciona la red social, ya que las facilidades de la interconexión, como ustedes saben, actualmente se pone en riesgo la información personal de los usuarios muchas veces, ¿verdad? Y entonces por tal razón es muy importante que nosotros pongamos en práctica algunas recomendaciones como por ejemplo, ¿por qué es peligroso divulgar datos personales? Es decir, ¿por qué? Bueno, número uno, atentan contra su intimidad, atentan contra su integridad física, psicológica y moral. Y muchas veces también porque atentan contra su propia familia o pueden atentar ante terceros, es decir, terceras personas cercanas a usted. Entonces, por esa razón es muy importante que usted sepa administrar las redes sociales. Y los consejos que yo te quiero dejar a ti son exactamente 10. El número uno, configura la privacidad de tu perfil. Es muy importante. Número dos, no compartas datos sensibles o privados. Es decir, no compartas datos muy personales de tu familia, muy íntimos de ti. No, número tres, no contactes con extraños, que significa que no, si no conoces a una persona, no debes por qué aceptar su invitación a ser agregado a tu red social. Número cuatro, no ofendas a los demás. Significa también que actúa con mucha madurez, re- realizando una adecuada aplicación, ¿verdad? En cuanto a lo que es la red social, por supuesto. Número cinco, que tus contraseñas sean seguras. Eso es muy importante. Muchas veces dejamos contraseñas muy fáciles de divulgar, ¿verdad? De poder ser detectadas. Entonces es muy importante. Número 6, no creas todo lo que lees, ni en promociones difíciles de creer. Es decir, que no creas todo lo que dicen o encuentras en redes sociales. Número 7, no te encuentres con alguien a quien crees conocer. Este es muy importante, ¿verdad? Que no utilice la red social para poder realizar una conquista. Número 8, depura tu lista de contactos. ¿Qué significa eso? Que solamente aceptes a las personas que realmente conoces. Número 9, no compartas fotografías ni videos íntimos. Esto es muy importante. No estar compartiendo fotografías ni videos. Es decir, las redes sociales simplemente es para comunicarnos, para saludarnos, no para compartir. Y lamentablemente el joven de hoy hace lo contrario. Y número 10, no luches por conseguir like, fans o contactos, porque muchas veces entran los jóvenes en una psicosis de tener tantos seguidores, ya sea en Instagram o tener tantos likes en fotos también en Facebook o ahora también la otra red social de TikTok, ¿verdad? Entonces, todas las redes sociales no le voy a decir que son malas, son buenas, pero todo con responsabilidad y hacer un buen uso de ellas. Bien, jóvenes, esto es todo por hoy.
Espero que les haya encantado el contenido de sociales y este contenido muy importante de MUSI. Nos vemos hasta la próxima clase. Pasen buen día.